Buen día, mi nombre es Blanca. Gracias por recibirme en sus hogares. Voy a compartir con ustedes un mensaje que es como esa advertencia para que estemos bien despiertos. Vamos a orar antes que eso. Señor Todopoderoso, gracias te damos por este momento en que podemos estar aquí ante tu presencia. Es un honor, es un privilegio el poder compartir tu palabra. Pidiéndote, Señor, de que por favor me ayudes a poder compartir solamente lo que está en la Biblia. Y todo lo demás que tal vez yo pueda decir, Señor, por favor, bendícelo para que solamente sea lo que tú dices. Te pido por todos aquellos que están escuchando el mensaje, que los ayudes, que los bendigas, que los protejas y que tu palabra, Señor, sea enaltecida. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En nuestros días hay un impresionante resurgimiento del interés en los fenómenos sobrenaturales. La gente busca respuestas en todos lados, andan buscando por problemas en la vida, por las cosas que están sucediendo. Se han tornado a astrólogos, a divinos, a hechiceros, a supuestos profetas y en fin, hay una variedad de cosas que la gente se está tornando y que lamentablemente no es a la verdad. Eh, Lamentablemente, en vez de tornarnos a la Biblia, se tornan a cosas que son un poco deceptivas, no un poco, que son deceptivas. Y sabemos que el objetivo de Satanás es falsificar el don genuino de la profecía. Jesús advirtió claramente que Satanás haría esto. En el libro de Mateo capítulo 24, versículo 24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Solo con el estudio cuidadoso del don de profecía bíblico podremos detectar las falsificaciones y quedarnos con lo que es genuino. ¿A quién envió Cristo como su representante después de su ascensión? En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16 y versículo 26 nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que cuando Jesucristo antes de, cuando estaba hablando con sus discípulos, les dijo que no iban a quedarse solos. Él iba a orar a su Padre para pedir al Consolador. Y el mismo versículo 26 nos dice quién es el Consolador. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es quien está acá en esta tierra, dándonos porque acá dice que Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Cristo ha dicho. Eso fue cuando para los discípulos, a nosotros nos lo recuerda cuando estudiamos la palabra, cuando abrimos nuestra Biblia y estudiamos y después durante el día el Espíritu Santo es quien nos recuerda las cosas que hemos leído para ponerlas en práctica más que todo. ¿Qué dones aportó el Espíritu Santo para ayudar a la iglesia en la predicación del Evangelio a todo el mundo? En Efesios capítulo 4, versículo 11 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que el Espíritu Santo dio esos dones para cada uno, para que podamos aportar en esta tierra y en la iglesia. ¿Por cuánto tiempo continuará el don de profecía en la iglesia? Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que el aprendizaje, los talentos, la elocuencia, todo don natural, estoy hablando natural o adquirido, puede poseerse, pero sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón será tocado, ningún pecador será ganado para Cristo. Por otro lado, si están conectados con Cristo, si los dones del Espíritu les pertenecen, el más pobre y más ignorante de sus discípulos tendrá un poder que impactará en los corazones. Dios los hace el canal para el despliegue de la influencia más elevada en el universo. ¿Qué promesa le da Dios a la iglesia que espera el advenimiento?
En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dos características específicas enumera Dios en el libro de Apocalipsis para describir a su iglesia en los últimos días? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice, entonces el dragón, este es Satanás, se llenó de ira contra la mujer. En profecía, la mujer es la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, Satanás va a estar detrás de la iglesia, o sea, la gente que sigue, aquellos que son seguidores de Cristo y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo define la Biblia el testimonio de Jesús? Porque el versículo que les leí habla de que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, pero necesitamos saber cuál es el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 nos dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. O sea, que la misma Biblia nos dice cuál es el testimonio de Jesucristo. Y es el espíritu de profecía. Cuando uno de los mensajeros angélicos descendió para darle a Juan el don de profecía, para este tiempo Juan ya estaba bien anciano. Él se arrodilló para adorarlo, pero el ángel lo detuvo, explicándole que era tan solo un consiervo que daba de Jesús a él y que este es el espíritu o don de profecía. Juan obviamente vio a este ser supremo, en cierta manera digo supremo, pero tal vez alguien que era mucho más que él. Y entonces lo que optó a hacer fue se arrodilló para adorarlo, pero él le dijo, no, no, ¿por qué es esto? Porque el único que merece nuestra adoración es Dios. Ahora, las escrituras nos da varias pruebas de que cuando un profeta es verdadero. Primero, tiene que ser que la profecía se tiene que cumplir. ¿Qué enseña la Biblia sobre la exactitud del profeta verdadero? En Jeremías capítulo 28, versículo 9 dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. En las profecías que no son condicionales, es decir, que no dependen de una respuesta personal para su cumplimiento, el profeta es 100% exacto. Los supuestos profetas de nuestros días fallan completamente en esta prueba. Suceden muy pocas veces, las predicciones que hacen, la mayoría de veces no se cumplen. La prueba número 2 es la relación del profeta con la Biblia. ¿Qué debemos hacer si se cumplen las predicciones, pero el profeta nos desvía de las verdades de las Escrituras? En Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 4 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para hacer si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y él serviréis y a él seguiréis. O sea que el verdadero don de profecía no nos aparta de la Biblia, no nos aparta de las cosas que Dios ya nos ha dicho que no tenemos que hacer, sino que nos conduce hacia la Biblia, nos conduce hacia la verdad. La Biblia es siempre la más importante. Recordemos que es lámpara, es a mis pies tu palabra. Es el único criterio válido para establecer las doctrinas. La prueba número 3 es que el verdadero don de profecía exalta a Jesús y a su ley. De acuerdo con la Biblia, ¿cómo debe el profeta referirse a Jesús? En 1 de Juan capítulo 4 versículo 2 nos dice, en esto conoced el Espíritu de Dios.
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La función del don de profecía es exaltar y elevar a Jesús continuamente. Como el espíritu de profecía exalta a Jesús, se lo llama el testimonio de Jesús, que es lo que vimos anteriormente en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué relación hay entre el don de profecía y la ley de Dios? En Isaías capítulo 8, versículo 20 nos dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Todos los profetas de la Biblia exaltan la ley de Dios. Elías amonestó a Israel para que saliera de la idolatría y acudiera al Dios verdadero. Nehemías predicó una reforma en la observancia del sábado. Juan el Bautista condenó el adulterio de Herodes. Ahora, la prueba número 4 es las manifestaciones físicas que acompañan el don de profecía. ¿Cómo describe la Biblia al profeta mientras está en visión? En Daniel capítulo 10, versículo 17 nos dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Acá está hablando de Daniel, había tenido una visión y se quedó sin aliento. Se desmayó. Los profetas de la Biblia solían tener manifestaciones físicas sobrenaturales que acompañaban a las visiones. La prueba número 5 están los frutos espirituales, los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo nos dice el mismo Jesús que debemos distinguir entre los dones proféticos verdaderos y los falsos? En Mateo capítulo 7, versículo 15 al 17 y versículo 20 nos dice lo siguiente. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Dónde deberíamos buscar el verdadero don de profecía en la actualidad? El libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28 nos dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Cuando descubramos a la iglesia, cuando descubramos la iglesia de Dios, que cumple fielmente sus mandamientos, deberemos indagar en ella para encontrar el don de profecía, dado que la profecía es uno de los dones de Dios para su iglesia en los últimos días. Deberíamos encontrar ese don en ella. El don de profecía no es una doctrina que contradice a la Biblia, sino uno de los dones que Dios afirma que permanecerán en la iglesia. Hace poco les di un mensaje acerca de la iglesia, cuál es la iglesia verdadera. Recordémonos de que Dios quiere que nos congreguemos, pero recordémonos de que también todos, aún en la iglesia, el trigo y la cizaña, estamos creciendo juntos. Y hablé de que la iglesia somos cada uno individualmente buscando más cerca de Dios. No con esto les estoy diciendo de que no vayan a una iglesia, porque siempre nos tenemos que congregar y vamos a ir por eso tenemos que orar y pedirle a Dios que por medio del Espíritu Santo que nos dirija a dónde tener que ir, porque Él nos va a dirigir. Si nosotros le estamos buscando con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y sabemos de que queremos guardar sus mandamientos y hacer su voluntad, Él nos va a dirigir al lugar correcto. Pero no, de ninguna manera, en ningún momento he dicho que no se tienen que reunir en iglesia, sino que es importante, pero al final de tiempo, la realidad es de que no va a haber iglesia, solo va a haber dos grupos, aquellos que adoran a Dios y aquellos que adoran a la bestia. Ahora, y sabemos que son solemnes, en realidad, las responsabilidades que descansan sobre aquellos que son llamados a actuar como líderes en la iglesia, en el hogar o líderes religiosos acá en esta tierra. ¿Por qué Dios nos da el don de profecía? ¿Cuál es el resultado de seguir el consejo de los profetas? En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed
a sus profetas y seréis prosperados. Dios le dio el don de profecía a la iglesia para nuestro beneficio. Seguir los consejos de Dios le da, le da más alegría a nuestras vidas. Aceptar la sabiduría del cielo nos salva de muchísimos dolores y tristezas. Los mensajes de los profetas son bendiciones del cielo para nuestras vidas. Sabemos, cuando leemos la Biblia, por ejemplo, nos damos cuenta de que los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel y muchos de los otros profetas denunciaron constantemente a estos falsos profetas que profetizaban mentiras y palabras halagadoras en nombre del Señor, predicaban visiones propias y no juicios de Dios, llevando al pueblo al error. Yo solamente les mencioné uno de los profetas de los libros, pero la realidad es de que tenemos los profetas menores, Joel, Amós, tenemos todos esos profetas que también ellos denunciaban siempre las cosas malas o los profetas malos que estaban usando en esa época. En Jeremías advertía que Dios no los había enviado y que Él los castigaría por sus falsedades y engaños. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Jeremías capítulo 23, versículo 21 y 32 dice: No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé más, ellos profetizaban. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y les cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. O sea que cuando lamentablemente los falsos profetas siempre nos hacen sentir bien. Cosas que nos gustan. Dicen cosas que son falsas y sabemos que Satanás está detrás de eso. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se salve. Cristo vino acá para que todos tengamos la oportunidad, todos seamos salvos, pero no todos estamos tomando la oportunidad o el regalo que Dios nos ha dado en nuestro Señor Jesucristo. Y lamentablemente Satanás trabaja con falsos profetas, diciendo cosas que no son verídicas. Entonces, ¿cómo vamos a darnos cuenta nosotros? Nuevamente, estudiando la Biblia, estudiando lo que Dios nos ha dejado escrito. La Biblia caracteriza a los falsos profetas como adúlteros, traidores, borrachos, malvados, mentirosos. En el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 14, dice: Pero ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún peores. Cometen adulterio y les encanta la deshonestidad. Alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Estos profetas son tan perversos como lo fue la gente de Sodoma y Gomorra. También los califica como traidores. En Sofonías capítulo 3, versículo 4 dice: Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Acá se refiere a los que profetizaban en Jerusalén. Los llama también borrachos. En el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 7, sin embargo, ahora Israel es dirigido por borrachos que dan tumbos por el vino y se tambalean a causa del alcohol. Los sacerdotes y los profetas se tambalean a causa del alcohol y se pierden por el vino. Dan tumbos cuando tienen visiones y se tambalean cuando emiten sus decisiones. Los llama malvados. En el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 28 nos dice: Y tus profetas los encumbren dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen: mi mensaje proviene del Señor soberano, pero cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. Entonces, vemos que las advertencias bíblicas sobre los falsos profetas de Israel contienen lecciones permanentes para nosotros en nuestros tiempos. Debemos de examinar cuidadosamente a quienes se presentan como voceros de Dios para no ser engañados por visiones humanas y por profecías que adulan los oídos pero no provienen del Espíritu Santo. Recordémonos que Satanás, como trabajó anteriormente con el pueblo de Israel, también está trabajando con el pueblo de Israel espiritual que somos nosotros, porque no quiere que nadie sea salvo. Que entre más personas agarre, porque sabemos que con engaño él siempre trata de atraer gente. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros? Nuevamente,
estudiando la palabra de Dios. Jesucristo dijo en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces nos damos cuenta de que en realidad, para resumir, un profeta que es enviado por Dios tiene que ser que las profecías que está dando tienen que tener cumplimiento. La prueba número 2 sería que la relación del profeta, ¿qué clase de relación tiene este profeta con la Biblia? El verdadero don de profecía exalta a Jesús y a su ley. No puede alguien venir diciendo soy profeta y hace todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. También tiene manifestaciones físicas que acompañan al don de profecía y obviamente sabemos que por sus frutos se les conocerá. O sea, los frutos espirituales los tiene esta persona. Y para cerrar, les pido por favor que no se les olvide compartir este mensaje, porque recordemos de que estamos viviendo los últimos días. Y Jesucristo, en la palabra de Dios dice en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Lo que indica que este mensaje tiene propósito para aquellos que ya conocemos de la palabra de Dios, para saber que tenemos que estar atentos en continuar estudiando. Y para aquellos que no conocen de Él, sabemos de que es la palabra de Dios no regresará a Él vacía. Acompáñenme, por favor, vamos a orar para cerrar. Gracias te damos por este momento en el que hemos podido abrir tu palabra. Señor Santísimo, ayúdanos, por favor, a poder tener el discernimiento y la sabiduría que solamente viene de lo alto, para poder nosotros, por medio de tu palabra, por medio del Espíritu Santo, reconocer la verdad. Solo conociendo la verdad podremos nosotros entonces no ser engañados. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu gracia y sobre todo muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Y es en el nombre del Señor Jesucristo que te damos esto y te pedimos. Amén. Gracias por haberme acompañado. Feliz día.